en el pueblo de San Isidro del Monte, enclavado entre cerros que parecían jorobas de gigantes dormidos, todos conocían a doña Remedios, no por su apellido, que pocos recordaban, sino por sus manos. Manos que habían traído al mundo a más de 300 almas en 40 años de oficio. Manos que sabían exactamente dónde presionar para calmar el dolor de una contracción. Manos que nunca temblaban al cortar un cordón umbilical. Eran manos curtidas por el tiempo y manchadas por las hierbas que recolectaba cada luna llena en la ladera del cerro. Manos que olían siempre a romero, ruda y algo más antiguo que el pueblo mismo. La gente decía que doña Remedios no había elegido ser partera, que el oficio la había elegido a ella. Su abuela, doña Petra, había sido la partera del pueblo antes que ella, y su bisabuela antes de eso, en una línea que se perdía en el tiempo, como un hilo de humo ascendiendo hacia el cielo. Remedios había aprendido los secretos desde niña, observando desde el rincón de las habitaciones cómo su abuela recibía a los bebés, cómo hablaba con las madres en voz baja, cómo preparaba los tés de hierbas que aceleraban el parto o detenían las hemorragias. Había aprendido que un parto no era solo un asunto del cuerpo, sino también del espíritu, y que una partera debía conocer tanto las oraciones como las plantas, tanto los secretos de la carne como los del alma. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas al canal No Abras la Puerta para más relatos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna narración de terror. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si conoces alguna leyenda de parteras en tu región. El pueblo respetaba a doña Remedios con esa mezcla de admiración y temor reverencial que se reserva para quienes tocan los umbrales de la vida y la muerte. Las mujeres embarazadas acudían a su casa desde que sentían las primeras náuseas del embarazo, y ella las acompañaba durante los 9 meses completos, sobando sus vientres con aceite de almendras tibio, leyendo en la posición del bebé si sería niño o niña, preparando el cuerpo de la madre para el momento del alumbramiento. Su casa, una construcción de adobe, con techo de tejas rojas y un patio lleno de macetas con plantas medicinales, estaba siempre abierta para las mujeres del pueblo. Adentro, el aire olía perpetuamente a copal, a hierbas secándose en manojos colgados del techo, a ese aroma indefinible de los lugares donde se guardan secretos muy viejos. Remedios tenía 62 años cuando comenzó esta historia, aunque su rostro parecía tallado en madera oscura por un tiempo mucho más antiguo. Su cabello, completamente negro aún, lo recogía siempre en una trenza gruesa que le caía por la espalda como una serpiente dormida. Sus ojos eran pequeños pero penetrantes, capaces de ver más allá de lo que otros miraban, de leer en el semblante de una mujer si el parto sería fácil o difícil, si traía un bebé sano o uno que lucharía por quedarse en este mundo. Vestía siempre con faldas largas de colores oscuros y blusas bordadas que ella misma cosía en las noches, cuando el pueblo dormía y ella aprovechaba la soledad para pensar en todos los niños que había recibido, en todas las madres que había salvado, en los pocos que no había podido retener en este lado de la existencia. En 40 años de oficio, doña Remedios había visto de todo. Había asistido partos de gemelos que venían enredados como raíces de árbol, bebés que se negaban a nacer hasta que ella les cantaba una canción que su abuela le había enseñado, madres que sangraban tanto que el piso de tierra
se volvía lodo oscuro. Había visto bebés nacer muertos y luego revivir con un grito al contacto con sus manos, como si esas manos tuvieran el poder de llamar de vuelta a las almas que ya se alejaban. Había visto mujeres parir solas en el campo porque el bebé no quiso esperar, y había llegado corriendo descalza bajo la lluvia para atar el cordón con un hilo bendito. Nada la sorprendía ya, o eso creía ella, con esa confianza que da la experiencia acumulada durante décadas. Pero había algo que doña Remedios respetaba por encima de todo: las señales. Su abuela le había enseñado que el mundo hablaba a través de señales para quienes supieran leerlas. Un búho que cantaba 3 veces seguidas en el techo de una casa anunciaba muerte. Una mariposa negra que entraba por la ventana traía noticias del más allá. Un perro que aullaba, mirando hacia un punto fijo, del aire veía algo que los humanos no podían ver. Y había señales específicas relacionadas con los partos, señales que advertían cuando algo no estaba bien, cuando algo del otro lado quería cruzarse a este mundo usando el vientre de una mujer como puerta. Su abuela le había contado historias de partos malditos, de bebés que no eran bebés, de madres poseídas por espíritus hambrientos de vida. Pero siempre habían sido solo eso: historias para mantener la guardia alta, cuentos para recordar que el oficio de partera no era solo recibir vida, sino también protegerla de lo que acecha en la oscuridad. El pueblo de San Isidro del Monte era pequeño, apenas 200 almas contando a los niños y los ancianos. Las casas se apretujaban unas contra otras en calles de tierra que se volvían lodazales con la lluvia, y en el centro había una plaza con una fuente seca desde hacía 20 años y una iglesia con las campanas oxidadas. Los hombres trabajaban el campo, sembrando maíz y frijol en tierras que cada año daban menos, y las mujeres cuidaban las casas, los hijos, los animales. Era un pueblo donde todos se conocían, donde los secretos duraban menos que el rocío de la mañana, donde las mismas familias habían vivido durante generaciones sin que nadie se fuera ni nadie nuevo llegara. Un pueblo quieto, olvidado por el tiempo, aferrado a sus costumbres, como un hombre que se aferra a un tronco en medio de una corriente. En las tardes, cuando el sol se ponía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, doña Remedios solía sentarse en el portal de su casa a desgranar maíz o a coser mientras observaba pasar la vida del pueblo. Saludaba a las mujeres que volvían del molino con sus cubetas de masa, bendecía a los niños que corrían persiguiendo gallinas, conversaba con las ancianas que se sentaban a su lado a chismear sobre quién se había peleado con quién estaba embarazada, quién había soñado con muertos. Era en esos momentos de calma cuando Remedios sentía que su vida tenía sentido, que su oficio era una bendición, que las manos que Dios le había dado servían para algo bueno y necesario en este mundo. Era en esos momentos cuando agradecía en silencio a su abuela por haberle enseñado, a las plantas por darle sus secretos, a las madres por confiarle lo más preciado que tenían. Pero incluso en esos momentos de paz, doña Remedios sabía que su trabajo nunca descansaba del todo. Una partera debía estar siempre lista, siempre alerta, porque los bebés no entienden de horarios ni de días festivos. Junto a su cama tenía siempre preparado su morral de cuero gastado, el mismo que había usado su abuela, lleno de todo lo necesario: tijeras afiladas envueltas en un paño limpio, hilos bendecidos por el padre del pueblo, frascos con aceites y tinturas, paños de algodón hervidos
y doblados con cuidado. Un rosario de cuentas negras que había pertenecido a su bisabuela. Ese morral era su herramienta más importante, su arma contra el dolor y la muerte, su compañero en las noches largas de parto. Y nunca, en 40 años, había salido de casa sin él cuando la llamaban para atender un alumbramiento. La noche en que todo cambió, doña Remedios estaba preparando un té de manzanilla para ella misma antes de dormir. Afuera, el viento soplaba con fuerza inusual para esa época del año, haciendo crujir las ramas del viejo fresno que crecía junto a su ventana. Los perros del pueblo ladraban inquietos, todos a la vez, como si algo invisible recorriera las calles sembrando desasosiego. Remedios sintió un escalofrío que no venía del frío, una sensación de que algo estaba fuera de lugar en el mundo, pero la ignoró atribuyéndola al cansancio. Hacía 3 días había atendido un parto difícil y todavía sentía el peso del agotamiento en los huesos. Sorbió su té despacio, mirando la llama de la vela que parpadeaba sobre la mesa, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. No sabía que esa sería la última noche de paz que tendría en mucho tiempo, la última vez que dormiría sin sobresaltos, sin pesadillas, sin el peso de haber visto algo que ninguna partera debería ver jamás. Los golpes en la puerta resonaron como truenos en mitad de la noche, secos y desesperados, con ese ritmo irregular que solo produce el miedo verdadero. Doña Remedios despertó de golpe, con el corazón acelerado y las manos buscando instintivamente su chal en la oscuridad. Afuera, la tormenta rugía con una furia que no había visto en años. El viento aullaba entre las rendijas de la puerta, como si 1000 voces gritaran al mismo tiempo, y la lluvia golpeaba el techo de tejas con un estruendo que parecía querer derribar la casa. Los relámpagos iluminaban su cuarto en destellos blancos y cegadores, dejando todo sumido en una negrura aún más profunda cuando desaparecían. Era la clase de noche en la que los viejos del pueblo decían que los muertos caminan, que las almas perdidas buscan refugio, que las cosas del otro lado encuentran grietas para colarse a este mundo. Los golpes continuaron, más fuertes ahora, más insistentes, acompañados de una voz masculina que gritaba su nombre una y otra vez. Doña Remedios encendió la vela que siempre mantenía junto a su cama, y la llama parpadeó violentamente como si algo invisible intentara apagarla. Se levantó envuelta en su chal oscuro, sus pies descalzos tocando el piso de tierra fría, y caminó hacia la puerta con pasos lentos y cautelosos. Algo en esos golpes no sonaba bien, algo en esa voz le erizaba la piel, de una manera que 40 años de experiencia no lograban calmar. Pero era partera, y una partera no cierra la puerta cuando la vida está en juego, sin importar la hora, sin importar el clima, sin importar el miedo que le apriete las tripas como una mano helada. Cuando abrió la puerta, el viento entró como una bestia salvaje, apagando casi la vela y empapándola con la lluvia que caía en cortinas cerradas. Afuera, bajo el portal apenas protegido de su casa, había un hombre. O al menos eso parecía a primera vista, porque cuando doña Remedios levantó la vela para verlo mejor, sintió que algo no cuadraba, que algo en esa figura era fundamentalmente incorrecto. El hombre era alto, muy alto, vestido con ropas oscuras empapadas que se pegaban a su cuerpo delgado como mortajas mojadas. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha que chorreaba agua, y cuando habló, su voz sonaba extrañamente hueca, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra.
Le suplicaba que viniera rápido, que su esposa estaba pariendo, que el bebé venía mal, que si no llegaba pronto, ambos morirían. Las palabras salían de su boca con urgencia, pero había algo mecánico en ellas, como si las estuviera recitando en lugar de sentirlas. Doña Remedios intentó ver su rostro, pero cada vez que los relámpagos iluminaban el portal, las sombras bajo el sombrero parecían más densas, más impenetrables, como si la oscuridad se aferrara a ese hombre de forma antinatural. Solo pudo distinguir sus ojos, o al menos lo que debían ser sus ojos, dos puntos brillantes que reflejaban la luz de la vela con un tono amarillento enfermizo, como los ojos de un animal nocturno sorprendido en la oscuridad. Esos ojos la miraban sin parpadear, fijos en ella con una intensidad que le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda como agua helada. Su instinto, ese instinto que la había salvado de situaciones peligrosas durante décadas, le gritaba que cerrara la puerta, que se negara, que volviera a su cama y olvidara que ese hombre había tocado alguna vez. Pero su deber gritaba más fuerte, porque si había una mujer pariendo en algún lugar, esa mujer la necesitaba. Y Remedios no podía vivir consigo misma si dejaba morir a una madre y su hijo por cobardía. Le pidió al hombre que esperara mientras se vestía y preparaba su morral, y él simplemente asintió sin decir palabra, sin moverse un solo músculo, como una estatua de carne parada bajo la lluvia. Remedios cerró la puerta y se movió rápido por su casa, encendiendo más velas, poniéndose su falda gruesa y su blusa abrigada, amarrándose el chal sobre los hombros. Revisó su morral con manos que temblaban ligeramente, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, y por razones que no podía explicar, tomó también el rosario negro de su bisabuela y se lo colgó al cuello, escondido bajo la ropa. Su abuela le había dicho una vez que ese rosario había sido bendecido por un sacerdote que sabía de cosas oscuras, que tenía el poder de proteger contra lo que no era de este mundo. Remedios nunca había creído realmente en esas historias, pero esa noche, con el hombre de ojos amarillos esperando afuera, el peso de las cuentas contra su pecho le daba un consuelo extraño. Cuando salió de nuevo, el hombre seguía exactamente en la misma posición, como si no se hubiera movido ni un milímetro, ni siquiera para protegerse de la lluvia que ahora caía con renovada violencia. Le hizo una seña con la mano, un gesto brusco y antinatural, y echó a caminar por la calle de tierra, convertida en lodo, sin esperar a ver si ella lo seguía. Doña Remedios cerró la puerta de su casa, se cubrió la cabeza con el chal y salió tras él, sintiendo cómo el agua helada empapaba sus ropas en segundos, cómo el viento la empujaba de lado, amenazando con derribarla. El pueblo estaba completamente oscuro, sin una sola vela encendida en ninguna ventana, como si todos durmieran un sueño tan profundo que ni la tormenta podía despertarlos. Los perros, que antes ladraban sin cesar, ahora estaban en silencio, un silencio que era más inquietante que cualquier aullido. Remedios apretó su morral contra su pecho y siguió al hombre, sus pies chapoteando en el lodo, sus ojos intentando no perderlo de vista en la oscuridad apenas rota por los relámpagos. Al final de la calle principal, donde el pueblo terminaba y comenzaba el camino que llevaba a las rancherías dispersas en los cerros, había un carruaje. No era un carruaje común, como los que ocasionalmente llegaban al pueblo trayendo visitantes o mercancías, sino algo más antiguo, más elaborado, con madera tallada, que brillaba negra bajo la lluvia, y ventanas cubiertas con cortinas oscuras
que no dejaban ver el interior. Estaba tirado por 2 caballos que Remedios no podía ver con claridad, pero cuya presencia sentía como una amenaza, 2 masas enormes que resoplaban vapor por los hollares y pateaban el suelo con impaciencia. El hombre abrió la puerta del carruaje con un movimiento fluido y la invitó a subir sin decir palabra, su mano extendida en un gesto que parecía más una orden que una cortesía. Remedios titubeó por un momento, sus pies clavados en el lodo, todo su cuerpo tensándose con una última advertencia, una última oportunidad de dar media vuelta y correr de regreso a la seguridad de su casa. Pero entonces pensó en la mujer pariendo, en su cara retorcida de dolor, en el bebé luchando por nacer, y ese pensamiento fue más fuerte que el miedo. Subió al carruaje aferrándose al marco de la puerta, y apenas se sentó en el asiento de terciopelo gastado, que olía a humedad y a algo más viejo y desagradable, el hombre cerró la puerta de golpe. El sonido resonó como el cierre de una tumba, definitivo e irrevocable. Afuera, escuchó el chasquido de un látigo y el carruaje se puso en movimiento con una sacudida brusca que casi la arroja del asiento. Se asomó por la ventana, corriendo apenas la cortina, esperando ver al hombre subiendo al pescante para conducir, pero no había nadie. El carruaje se movía solo, los caballos galopaban sin guía visible, y esa visión le heló la sangre en las venas. Soltó la cortina y se echó hacia atrás en el asiento, su respiración acelerada, sus manos apretando el morral como si fuera un ancla a la realidad. El carruaje avanzaba a una velocidad antinatural por el camino lodoso, sacudiéndose violentamente sobre las rocas y los baches, pero sin desviarse nunca de su ruta. Doña Remedios intentó mirar por la ventana de nuevo, tratando de orientarse, de reconocer el camino que tomaban, pero afuera todo era oscuridad y lluvia, y los relámpagos, cuando venían, solo mostraban árboles retorcidos y siluetas de cerros que no reconocía. El viaje parecía eterno y al mismo tiempo demasiado corto, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto elástico, estirándose y contrayéndose según alguna lógica que escapaba a su comprensión. Sentía náuseas, un mareo que no venía del movimiento del carruaje, sino de algo más profundo, como si su cuerpo supiera que estaba yendo a un lugar donde no debería ir, donde las leyes naturales se doblaban o se rompían. Apretó el rosario bajo su ropa, murmurando oraciones que su abuela le había enseñado, palabras en latín que no entendía, pero que le daban un pequeño consuelo en medio del terror que crecía en su pecho. Finalmente, después de lo que pudo haber sido una hora o toda una vida, el carruaje se detuvo con tanta brusquedad que Remedios casi cae al suelo. Afuera, la lluvia había cesado de golpe, reemplazada por un silencio absoluto y antinatural que era más aterrador que cualquier tormenta. No se oía ni un grillo, ni el viento, ni siquiera el goteo del agua, solo silencio, un silencio espeso y pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La puerta del carruaje se abrió sola, sin que nadie la tocara, rechinando sobre sus bisagras oxidadas en un sonido que hizo que a Remedios se le erizara cada vello del cuerpo. Afuera, en la oscuridad apenas quebrada por una luna que apareció súbitamente entre las nubes, se alzaba una casona. Una casa que Remedios conocía solo de los cuentos, de las advertencias que los viejos del pueblo hacían a los niños, de las historias que se contaban en voz baja durante las noches de velorio. Era la casona de los olvidados, un lugar que, según las leyendas, había sido destruido por un incendio hacía más de 50 años, donde todos sus habitantes habían muerto quemados, y que desde entonces nadie se atrevía a acercarse
porque se decía que los muertos aún caminaban entre sus ruinas. Pero ahí estaba, intacta, con sus 2 pisos de piedra gris, sus ventanas altas y oscuras como ojos vacíos, y su puerta principal entreabierta, dejando escapar una luz amarillenta que parpadeaba como si las velas adentro estuvieran a punto de extinguirse. Doña Remedios bajó del carruaje con piernas temblorosas, sus pies tocando un suelo que parecía demasiado suave, demasiado frío, y supo con una certeza absoluta que había cometido el peor error de su vida al aceptar ese llamado. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse, porque la puerta de la casona se abrió completamente, y desde adentro llegó un gemido, el gemido inconfundible de una mujer en labor de parto, un sonido que llamaba a la partera en ella con más fuerza que cualquier miedo. Doña Remedios cruzó el umbral de la casona con pasos vacilantes, su mano derecha apretando el rosario bajo la ropa y la izquierda sosteniendo su morral como si fuera un escudo contra lo desconocido. En el momento exacto en que su pie tocó el piso del interior, todas las velas de la entrada se encendieron solas, una tras otra en secuencia, como si una mano invisible recorriera la habitación, prendiendo cada una con un fósforo fantasma. La luz amarillenta que despedían no era reconfortante, al contrario, parecía hacer las sombras más densas, más vivas, proyectándolas en las paredes con formas que se retorcían y cambiaban cuando Remedios no las miraba directamente. El aire dentro de la casona olía a tierra húmeda recién removida. Ese olor inconfundible de las tumbas abiertas, mezclado con otro aroma que no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. Algo dulzón y podrido al mismo tiempo, como flores marchitas sobre un cadáver. La entrada era amplia, con un techo alto del que colgaba una araña de cristal cubierta de telarañas tan gruesas que parecían cortinas grises. El piso era de losetas de barro antiguas, agrietadas y desniveladas, con manchas oscuras que Remedios prefirió no examinar con detenimiento. A ambos lados se abrían pasillos que se perdían en la oscuridad, y frente a ella una escalera de madera subía hacia el segundo piso en una espiral que parecía más empinada de lo arquitectónicamente posible. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz que alguna vez debió ser elegante, quizás con flores o diseños geométricos, pero que ahora colgaba en jirones mugrientos, revelando el adobe debajo. En ese papel, Remedios notó con creciente horror. Había marcas, arañazos profundos, como si algo con garras hubiera intentado trepar por las paredes, y manchas que parecían huellas de manos, docenas de ellas, subiendo hacia el techo en un patrón caótico y desesperado. El gemido de la mujer pariendo volvió a escucharse, más fuerte ahora, más cerca, proveniente de algún lugar del segundo piso. Era un sonido gutural y primitivo, el sonido que hace una madre cuando el dolor la rebasa y solo puede rendirse ante él, dejar que fluya a través de su garganta sin contención ni vergüenza. Remedios conocía ese sonido, lo había escuchado cientos de veces, y cada vez le recordaba lo animal que es el acto de parir, lo cercano a la muerte y a la vida más primitiva que existe. Pero había algo diferente en este gemido, algo que no terminaba de sonar humano del todo, como si detrás de la voz de mujer hubiera otra voz, más profunda, más antigua, resonando en armonía discordante. La partera sacudió la cabeza, atribuyendo esa impresión a sus nervios alterados, a la atmósfera opresiva de la casona, al miedo que le apretaba las costillas, como un corsé demasiado ajustado. Comenzó a subir las escaleras, y cada peldaño crujía bajo su peso, con un gemido que sonaba casi humano.
casi como pequeños lamentos de dolor. La madera estaba hinchada por la humedad y en algunos lugares cedía peligrosamente, haciendo que Remedios tuviera que aferrarse a la barandilla, una barandilla tallada con figuras que al tocarlas se sentían extrañamente tibias, como si tuvieran vida propia. Cuando levantó la vista para mirar esas tallas más de cerca, sintió que el aliento se le congelaba en los pulmones. No eran los diseños florales o geométricos típicos, sino rostros, docenas de rostros humanos tallados en la madera, todos con las bocas abiertas en gritos silenciosos, todos con los ojos huecos y vacíos, mirando hacia ella como si la culparan de algo terrible. Apartó la mano de la barandilla como si quemara y continuó subiendo apoyándose contra la pared, su respiración cada vez más agitada, su corazón latiendo tan fuerte que podía oír el pulso en sus oídos como tambores lejanos. Al llegar al segundo piso, se encontró frente a un pasillo largo que parecía extenderse mucho más de lo que las proporciones exteriores de la casa permitían. Era imposible, la casona no era tan grande vista desde afuera, pero el corredor se alargaba ante ella como si el espacio mismo se hubiera doblado, distorsionado, creando más espacio del que debería existir. A ambos lados había puertas, todas cerradas, todas idénticas con su madera oscura y sus manijas de bronce oxidado. Remedios contó mentalmente mientras caminaba. 1, 2, 3, 4, 5 puertas, luego 6, 7, 8. Y el pasillo seguía. Las puertas continuaban multiplicándose, y cuando se dio vuelta para mirar atrás, las escaleras parecían estar mucho más lejos de lo que habían quedado cuando empezó a caminar. El mareo la golpeó de nuevo. Esa sensación de que las leyes físicas del mundo no aplicaban en este lugar, de que había cruzado a algún sitio donde el espacio y el tiempo obedecían reglas diferentes, reglas más viejas y más crueles. Las velas en el pasillo se encendían a medida que ella avanzaba, siempre 3 o 4 pasos adelante, como guiándola, o quizás como asegurándose de que no pudiera perderse en la oscuridad y escapar. La luz revelaba más detalles perturbadores. Cuadros colgados en las paredes que mostraban retratos de familia. Pero cuando Remedios los miraba de reojo, las figuras en los cuadros parecían moverse, girar sus cabezas para seguirla con la mirada, sus sonrisas ensanchándose hasta volverse grotescas. En el piso había más manchas oscuras, y ahora que miraba con más cuidado, podía ver que formaban un patrón, un rastro que llevaba desde las escaleras hasta una puerta al final del pasillo, una puerta que, a diferencia de las otras, estaba entreabierta dejando escapar una luz rojiza palpitante, como el resplandor de brasas moribundas. El gemido de la parturienta venía de ahí, cada vez más intenso, cada vez más urgente, intercalado ahora con palabras que Remedios no podía entender, palabras en un idioma que no reconocía, pero que hacía que la piel se le erizara como si cada sílaba fuera una blasfemia. A medida que se acercaba a esa puerta, la temperatura bajaba gradualmente, pasando del calor húmedo y sofocante de la entrada a un frío cada vez más penetrante que le calaba los huesos a pesar de su ropa mojada. Su aliento comenzó a formar nubes de vapor frente a su cara, y cuando miró sus manos, vio que los nudillos se le estaban poniendo azulados. Las paredes del pasillo transpiraban humedad, gotas de agua que corrían hacia abajo, dejando rastros como lágrimas, y cuando Remedios tocó una de esas gotas por accidente, la sustancia era más densa que el agua, más viscosa, y cuando la olió su estómago, se revolvió porque era sangre, sangre diluida que chorreaba de las paredes como si la casa misma sangrara.
Aceleró el paso queriendo llegar de una vez, queriendo terminar con esto, entregar al bebé, ayudar a la madre y salir de esta pesadilla antes de que su cordura se quebrara completamente. Finalmente llegó a la puerta entreabierta y antes de empujarla se detuvo un momento, respirando profundo, murmurando una oración a la Virgen de Guadalupe y otra a Santa Margarita, la patrona de las parturientas. Podía sentir el rosario quemando contra su pecho, no con calor, sino con un frío helado que era al mismo tiempo doloroso y reconfortante, como si las cuentas benditas estuvieran reaccionando a la presencia de algo profano cercano, algo que no debería existir en este mundo de los vivos. Empujó la puerta con la palma de la mano, y la madera cedió sin resistencia, abriéndose hacia adentro con un chirrido largo y lastimero que resonó por todo el pasillo como un aviso, como una campana que anuncia que algo irrevocable está por comenzar. La luz rojiza la envolvió, y por un momento Remedios no pudo ver nada más que ese resplandor pulsante que latía como un corazón gigantesco, que la cegaba y la desorientaba, haciéndola tambalear en el umbral. Cuando sus ojos se ajustaron, lo que vio la dejó paralizada. La habitación era enorme, mucho más grande que cualquier cuarto que debería caber en esa casona, con techos tan altos que se perdían en sombras que la luz de las velas no alcanzaba a penetrar. Las paredes estaban cubiertas con cortinas rojas rasgadas, que se movían a pesar de que no había corriente de aire, ondeando lentamente como algas bajo el agua. El piso era de piedra, no de madera como el resto de la casa, y estaba cubierto con símbolos tallados, círculos dentro de círculos, estrellas de puntas extrañas, letras en alfabetos que Remedios no conocía, pero que le resultaban vagamente familiares de algún libro prohibido que su abuela había tenido y que le había ordenado nunca abrir. En el centro de la habitación había una cama, o más bien una estructura que alguna vez había sido una cama, con postes de hierro negro retorcido que se alzaban hacia el techo como garras petrificadas. Y en esa cama, cubierta apenas por sábanas que alguna vez fueron blancas, pero ahora estaban manchadas de rojo oscuro y otros colores que no quería identificar, yacía la mujer. Doña Remedios dio un paso hacia adelante, luego otro, sus piernas moviéndose casi en contra de su voluntad, impulsadas por 40 años de instinto de partera que no podían apagarse ni siquiera ante el terror más absoluto. La mujer en la cama giró la cabeza para mirarla, y Remedios sintió que algo dentro de ella se rompía al ver esa cara. Era hermosa, imposiblemente hermosa, con rasgos perfectos como tallados en mármol, labios carnosos y ojos enormes de un verde brillante que parecían brillar con luz propia. Pero era la belleza de una estatua, fría y sin vida, y había algo fundamentalmente equivocado en esa perfección, como si la cara fuera una máscara sobre algo monstruoso que se ocultaba debajo. La mujer le sonrió, y esa sonrisa no tenía ninguna calidez humana, ninguna gratitud ni alivio por la llegada de ayuda, solo una especie de triunfo oscuro y terrible. Extendió una mano hacia Remedios, una mano tan pálida que las venas se veían azules y negras bajo la piel traslúcida, y con una voz que sonaba como el viento soplando a través de una tumba abierta, susurró 3 palabras que helaron la sangre de la partera en sus venas. «Has venido, madrina». Doña Remedios se obligó a dar un paso más cerca de la cama, luego otro, sus piernas pesadas como si caminara dentro del agua, cada movimiento requiriendo un esfuerzo de voluntad que la dejaba exhausta. La mujer en la cama seguía mirándola con esos ojos verdes imposibles,
esos ojos que no parpadeaban nunca, que la seguían con una fijeza antinatural que hacía sentir a Remedios como un ratón observado por una serpiente. Su vientre estaba hinchado bajo las sábanas manchadas, hinchado de una manera que parecía demasiado grande, incluso para un embarazo a término, como si dentro de ella hubiera algo más que un bebé, algo que pugnaba por salir con una urgencia que trascendía lo natural. La piel del abdomen se estiraba y contraía con las contracciones, y Remedios podía ver el bulto moverse debajo, rodar de un lado a otro de una forma que ningún bebé se movía, con ángulos demasiado agudos, con protuberancias que aparecían y desaparecían sugiriendo extremidades en posiciones imposibles. La partera tragó saliva, la boca seca como si hubiera masticado arena, y se acercó al lado de la cama, dejando su morral en el piso con manos que temblaban visiblemente. Su entrenamiento tomó control. Esos 40 años de experiencia que la habían llevado a través de los partos más difíciles, y de forma automática extendió la mano para tomar la muñeca de la parturienta y buscar su pulso. Los dedos de Remedios tocaron la piel de la mujer y casi se echó hacia atrás del horror. Estaba fría, helada como la carne de un cadáver que ha pasado horas en el hielo, y tenía una textura cerosa que no era la de piel humana viva. Presionó más fuerte buscando la arteria radial, esperando sentir ese latido familiar que le diría cuán fuerte estaba la madre, cuánta sangre perdería sin peligro, cuán cerca o lejos estaba del agotamiento. Pero no había nada, ningún pulso, ninguna vibración de vida fluyendo por esas venas, solo silencio bajo sus dedos expertos. Un silencio que era más aterrador que cualquier latido débil o irregular. La mujer dejó escapar un gemido largo y profundo cuando otra contracción la sacudió, y esa contracción era real. Remedios podía ver cómo el vientre se endurecía y se tensaba, cómo todo el cuerpo de la mujer se arqueaba con el dolor. Pero si no tenía pulso, si su corazón no latía, entonces ¿cómo era posible que las contracciones continuaran? ¿Cómo era posible que estuviera consciente y respirando? Remedios movió su mano al cuello de la mujer, buscando la carótida con dedos temblorosos pero precisos, presionando contra el lugar exacto donde debería sentir el latido más fuerte del cuerpo. Nada, ni un solo golpe, ni una sola vibración, como si el corazón dentro de ese pecho fuera de piedra o simplemente no existiera. Y sin embargo la mujer respiraba. Remedios podía ver cómo su pecho subía y bajaba. Podía escuchar el aire entrando y saliendo de sus pulmones con un silbido húmedo. Podía oler su aliento que apestaba a tierra mojada y a algo podrido que venía de muy adentro. El instinto de huir, de correr de esa habitación y de esa casa y no parar hasta llegar al pueblo y encerrarse en su casa y rezar hasta que amaneciera, casi la sobrepasó. Remedios dio un paso atrás, luego otro, sus ojos abiertos de par en par, mirando a esa cosa en la cama que se hacía llamar mujer, que tenía forma de mujer, pero que claramente no era humana, no podía serlo. Pero entonces la criatura habló, y su voz, aunque inhumana, llevaba tal carga de dolor real que tocó algo profundo en el corazón de la partera, algo que no podía ignorar, sin importar cuán aterrada estuviera. «Me duele», dijo la mujer con una voz que era 1000 voces susurrando al unísono. «Ayúdame, madrina, ayúdame a traer a mi hijo al mundo. Llevo tanto tiempo esperando, tanto tiempo cargándolo, y ya no puedo más, ya necesita nacer». Había algo en ese ruego que sonaba genuino, a pesar de su naturaleza antinatural. Un sufrimiento que Remedios reconocía, porque lo había visto en los ojos de cientos de madres. Ese momento, cuando el dolor es tan grande
que solo quieres que termine sin importar cómo. Doña Remedios cerró los ojos por un momento. Respiró profundo, sintiendo cómo el rosario bajo su ropa quemaba contra su pecho con ese frío que era al mismo tiempo advertencia y protección, y tomó una decisión. Era partera. Había jurado ante Dios y ante su abuela muerta que ayudaría a traer vida al mundo sin importar las circunstancias, que nunca abandonaría a una madre en su momento de necesidad. No entendía qué era esta criatura. No entendía cómo podía estar pariendo sin latido del corazón. No entendía qué clase de bebé nacería de un vientre muerto. Pero sabía que si no ayudaba, si dejaba que este parto continuara sin asistencia, algo terrible pasaría, algo peor de lo que ya estaba pasando. Abrió los ojos de nuevo y se acercó a la cama. Su miedo todavía ahí, pero enterrado bajo capas de profesionalismo y deber, bajo la armadura de conocimiento que había acumulado durante décadas. Con manos que ya no temblaban tanto, Remedios apartó las sábanas manchadas y examinó a la parturienta. El bebé estaba bajo, muy bajo. Podía verlo haciendo presión contra el perineo, que se abultaba de forma obscena con cada contracción. La posición parecía correcta para un parto vaginal, aunque era difícil estar completamente segura sin hacer un examen interno, y todo en ella se rebelaba ante la idea de meter sus dedos dentro de esa cosa. La mujer sangraba, no mucho, pero sí algo. Una sangre oscura, casi negra, que manchaba las sábanas con un olor a cobre y a algo más, algo orgánico y pútrido, que hacía que Remedios tuviera que respirar por la boca para no vomitar. Abrió su morral y sacó uno de sus paños limpios, lo dobló y lo colocó debajo de la mujer para absorber la sangre. Y mientras lo hacía, notó que la cama misma estaba mojada, empapada con algún líquido viscoso que podría haber sido líquido amniótico, pero que tenía un tono verdoso y una consistencia demasiado espesa para ser normal. La siguiente contracción llegó fuerte y la mujer aulló, un sonido que resonó en la habitación, haciendo vibrar las copas de las velas y provocando que las cortinas rojas se agitaran con violencia. Remedios vio cómo el vientre se contraía como un puño cerrándose, cómo algo dentro presionaba hacia afuera con tanta fuerza que la piel se estiraba hasta el punto de rasgarse, y por un momento creyó ver algo a través de esa piel traslúcida, algo que no era un bebé humano, algo con demasiados ángulos y demasiadas extremidades. Sacudió la cabeza rechazando esa visión, atribuyéndola a las sombras, jugando trucos con sus ojos cansados, y se concentró en lo que sabía hacer. Le habló a la mujer con voz que intentaba sonar calmada y profesional, diciéndole que necesitaba pujar con la próxima contracción, que el bebé estaba listo para salir, que pronto todo terminaría. La mujer giró su cabeza para mirarla directamente, y en sus ojos verdes, Remedios, vio algo que la heló. Gratitud, sí, pero también triunfo, como si todo esto hubiera sido planeado, como si la partera hubiera caído en una trampa cuidadosamente tendida. La contracción siguiente vino casi inmediatamente, sin darle tiempo a la madre para recuperarse, y la mujer pujó con una fuerza que no debería ser posible en alguien sin latido del corazón, con una potencia que hizo que todo su cuerpo se levantara de la cama, arqueándose como un arco tenso. Remedios vio cómo la cabeza del bebé comenzaba a coronar, estirando el perineo más y más, y había algo malo en esa cabeza, algo que no era del color correcto ni de la forma correcta, pero ya era demasiado tarde para detenerse. Con manos que actuaban por entrenamiento más que por pensamiento consciente, Remedios sostuvo el perineo para evitar que se desgarrara, aunque la piel bajo sus dedos se sentía como cuero viejo y agrietado
más que como carne viva. La cabeza salió más, centímetro a centímetro, revelando un cráneo cubierto con algo que no era exactamente cabello, algo más parecido a hebras negras y grasosas que se movían por sí solas como gusanos ciegos buscando la luz. «Puja de nuevo», le ordenó Remedios a la madre, su voz sonando extraña y lejana en sus propios oídos, y la mujer obedeció con un grito que hizo que las velas de la habitación se apagaran todas a la vez, dejándolas sumidas en una oscuridad completa, excepto por ese resplandor rojizo que parecía emanar de las paredes mismas. En esa oscuridad, Remedios sintió, más que vio, cómo la cabeza del bebé terminaba de salir, cómo giraba para liberar los hombros en ese movimiento natural que todos los bebés hacen al nacer. Pero los hombros que salieron eran demasiado anchos, demasiado angulosos, y cuando Remedios los tocó para ayudar a guiarlos, la piel estaba fría y escamosa como la de un reptil. Una última contracción, un último pujo, y el bebé salió completamente en un chorro de líquidos negros y espesos que salpicaron a Remedios empapándola hasta los huesos, líquidos que olían a descomposición y a algo más antiguo, algo que olía como huelen las cuevas profundas donde nunca ha entrado la luz del sol. Remedios sostuvo al bebé en sus manos y las velas volvieron a encenderse todas a la vez, iluminando lo que había nacido. El bebé no lloraba. Eso fue lo primero que notó. Ningún sonido salía de esa boca pequeña que estaba demasiado abierta, revelando encías sin dientes, pero con pequeños bultos afilados bajo la piel. Los ojos del bebé estaban abiertos desde el primer momento, completamente abiertos, mirándola con una inteligencia que ningún recién nacido debería tener. Unos ojos completamente negros, sin blanco, ni pupila distinguible. Solo pozos negros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La piel era pálida, casi gris, con venas oscuras visibles por todas partes, formando patrones que casi parecían símbolos. Y cuando el bebé se movió en sus manos, lo hizo con una coordinación que era imposible, girando su cabeza con control total para seguir mirándola, levantando sus manitas no para manotear ciegamente como hacen los recién nacidos, sino para alcanzarla con propósito. Y entonces el bebé sonrió, una sonrisa completa y consciente que estiró sus labios demasiado pálidos, y doña Remedios supo con absoluta certeza que acababa de cometer el error más terrible de su vida, que había ayudado a traer al mundo algo que nunca debió nacer, algo que había estado esperando durante quién sabe cuánto tiempo, una oportunidad para cruzar del otro lado. Levantó la vista hacia la madre para decir algo, para preguntar qué demonios era esto, pero la cama estaba vacía, las sábanas caídas sobre el colchón sin ningún cuerpo, ninguna sangre, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí jamás. La mujer había desaparecido como humo, y Remedios estaba sola en esa habitación horrible, sosteniendo un bebé que no era un bebé, que la miraba con esos ojos negros y seguía sonriendo con esa sonrisa que prometía cosas terribles por venir. Doña Remedios se quedó paralizada sosteniendo al bebé entre sus manos temblorosas. Ese bebé que la miraba con una inteligencia antinatural, con esos ojos negros como pozos sin fondo, que parecían ver no solo su rostro, sino también su alma, sus miedos más profundos, sus pecados más escondidos. El silencio en la habitación era absoluto y opresivo, roto solo por el sonido de la respiración agitada de la partera y un ruido extraño que tardó un momento en identificar. Era el bebé, no llorando como debería, sino respirando con un ritmo demasiado regular, demasiado controlado,
como si ese pequeño cuerpo supiera exactamente cómo funcionar desde el primer segundo de vida. Sus manitas ya no alcanzaban hacia ella, sino que descansaban sobre su propio vientre hinchado en una postura casi contemplativa, casi adulta, y de vez en cuando sus dedos diminutos se flexionaban revelando uñas que no eran las uñas blandas de un recién nacido, sino algo más duro, más oscuro, casi como garras en miniatura. La cordura de Remedios, que había resistido hasta ese momento aferrándose a su experiencia y su fe, comenzaba a agrietarse bajo el peso de lo imposible. Quería soltar al bebé, arrojarlo lejos de ella y correr, pero sus manos no obedecían. Se mantenían firmes, sosteniendo esa criatura, como si algún poder externo las controlara, como si el bebé mismo ejerciera alguna influencia sobre ella que la obligaba a seguir con el procedimiento del parto hasta el final. El cordón umbilical todavía conectaba al bebé con donde había estado la madre, un cordón que no era del color rosado grisáceo normal, sino de un negro azulado que pulsaba con luz propia, pulsaba a pesar de que la madre no tenía corazón que latiera, pulsaba con un ritmo hipnótico que Remedios encontraba difícil de no mirar. Tenía que cortarlo. Esa era la siguiente parte del procedimiento: atar el cordón y cortarlo para separar al bebé de la placenta. Pero sus manos se resistían a hacer ese último acto, como si supiera que una vez cortado ese último lazo, algo irrevocable sucedería, algo que no podría deshacerse nunca. El bebé giró su cabeza, ese movimiento controlado y antinatural que ningún recién nacido podría hacer, y miró hacia donde había estado la madre, hacia la cama vacía con sus sábanas caídas. Su sonrisa se amplió, estirándose más de lo que los músculos de un bebé deberían permitir, y de su garganta salió un sonido, no un llanto, sino algo parecido a una risa gutural y profunda que resonó en la habitación, haciendo que las velas parpadearan y que las cortinas rojas se agitaran como si un viento helado las golpeara. Remedios sintió que ese sonido le atravesaba los oídos y se clavaba directamente en su cerebro, un sonido que llevaba consigo algo más que simple vibración de aire, algo que era casi como palabras, casi como un mensaje que su mente consciente no podía descifrar, pero que alguna parte primitiva de ella entendía perfectamente. «Esto es solo el comienzo», decía ese sonido sin palabras. «Has abierto la puerta y ya no puedes cerrarla. Ahora eres parte de esto para siempre». Con movimientos rígidos y mecánicos, como si estuviera en trance, o como si alguna fuerza externa moviera su cuerpo como a una marioneta, doña Remedios se obligó a completar el procedimiento. Dejó al bebé sobre la cama por un momento, ese bebé que seguía sin llorar y que la observaba con paciencia infinita, y buscó en su morral el hilo bendito que usaba para atar los cordones umbilicales. El hilo había sido bendecido por el padre del pueblo hacía años, sumergido en agua bendita y tocado con reliquias de santos, y cuando sus dedos lo tocaron, sintió un calor que era lo único reconfortante en esa pesadilla. Ató el cordón en 2 lugares con nudos que sus manos conocían de memoria, nudos que había hecho cientos de veces, y cuando el hilo tocó el cordón negro y pulsante, escuchó un siseo como si agua fría cayera sobre metal al rojo vivo. Vio humo levantándose del punto de contacto y olió un aroma a azufre que le quemó las fosas nasales. Luego buscó las tijeras, esas tijeras que habían cortado más de 300 cordones umbilicales en su larga carrera, y las sostuvo sobre el cordón con manos que temblaban tanto que casi no podía mantener las hojas alineadas. El bebé dejó de sonreír, su expresión volviéndose seria
expectante, como si este momento fuera importante de alguna manera que ella no comprendía del todo. Remedios cerró los ojos, murmuró una oración a Santa Margarita y cortó. Las tijeras atravesaron el cordón con una resistencia extraña, como si estuviera cortando algo más sólido que carne, y cuando las hojas finalmente lo atravesaron por completo, el sonido que produjo fue como el de una cuerda gruesa rompiéndose bajo tensión, un chasquido fuerte que resonó en toda la habitación. En ese momento exacto, todas las velas se apagaron de nuevo, dejando la habitación en oscuridad total, y Remedios escuchó un grito que no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía emanar de las paredes mismas, un grito de mujer lleno de una agonía tan profunda que le heló la sangre en las venas. La oscuridad duró solo unos segundos, pero parecieron eternos, segundos en los que Remedios no podía ver absolutamente nada, pero podía sentir presencias moviéndose a su alrededor, rozándola con contactos fríos y húmedos que le erizaban cada pelo del cuerpo. Podía escuchar susurros en idiomas muertos, risas que venían de gargantas que no eran humanas, el sonido de pasos que se acercaban y se alejaban sin patrón distinguible. Y podía sentir al bebé, aunque no lo estuviera tocando. Podía sentir su presencia como un peso en el aire, como un agujero negro que absorbía toda luz y calor, dejando solo vacío frío en su lugar. Cuando las velas volvieron a encenderse, con la misma sincronización antinatural de antes, Remedios vio que la habitación había cambiado, que ahora las paredes estaban más cerca, o quizás ella estaba más lejos, que los símbolos en el piso brillaban con luz rojiza propia, que las cortinas ya no eran rojas sino negras como tinta derramada. Y el bebé había cambiado también, o quizás simplemente ya no se molestaba en ocultar su verdadera naturaleza ahora que el cordón estaba cortado. Su piel había tomado un tono aún más grisáceo, casi cenizo, y las venas negras que la recorrían pulsaban con luz propia formando patrones complejos que dolían a la vista cuando se intentaba seguirlos con la mirada. Su cabeza era ligeramente más grande de lo proporcional, con la fontanela pulsando de forma visible bajo esa piel traslúcida, y debajo se podía ver no el tejido cerebral rosado que debería estar ahí, sino algo más oscuro, algo que se movía y se retorcía como si tuviera vida propia. Los ojos seguían siendo pozos negros, pero ahora Remedios podía ver cosas moviéndose en esas profundidades, sombras que nadaban en círculos, formas que casi tomaban configuraciones reconocibles antes de disolverse de nuevo en la negrura. Y su boca, esa boca que sonreía con inteligencia terrible, mostraba ahora no solo las encías con bultos, sino pequeños puntos blancos afilados que asomaban, dientes que ya estaban brotando en una boca que tenía apenas minutos de nacida. Doña Remedios retrocedió tropezando con su propio morral, casi cayendo, pero recuperando el equilibrio en el último momento. Su instinto de huir finalmente sobrepasaba su sentido del deber, y dio media vuelta dispuesta a correr hacia la puerta, a bajar esas escaleras y salir de esa casa maldita, aunque tuviera que caminar toda la noche bajo la lluvia para llegar al pueblo. Pero cuando se giró, la puerta ya no estaba donde debería estar, o más bien había una puerta, pero estaba cerrada, y cuando corrió hacia ella y trató de abrirla, la manija no giraba, no importaba cuánta fuerza aplicara. Golpeó la madera con los puños gritando por ayuda, sabiendo que era inútil porque no había nadie en esa casa excepto ella y esa cosa en la cama. Pero gritó de todas formas, porque la alternativa era enloquecer en silencio. Detrás de ella, escuchó ese sonido otra vez, esa risa de bebé
que no era risa de bebé, sino algo mucho más antiguo y malévolo, disfrazado en forma inocente. Se dio vuelta lentamente, su espalda presionada contra la puerta cerrada, y vio que el bebé se había movido, que ya no estaba donde lo había dejado, sino que estaba al borde de la cama, sentado, algo que ningún recién nacido podría hacer, algo que un bebé no lograría, sino hasta meses después del nacimiento. Pero ahí estaba, sentado con la espalda recta y las piernas cruzadas, las manos descansando sobre sus rodillas en una postura casi meditativa, mirándola con esa mirada que contenía eones de conocimiento y malicia. Cuando habló, Remedios casi se desmayó del horror, porque no debería poder hablar, no debería tener siquiera control de sus cuerdas vocales. Pero las palabras salieron claras y perfectamente articuladas, aunque la voz que las pronunciaba era múltiple, como un coro de voces, hablando al unísono en diferentes tonos. Gracias, madrina, por traerme a este mundo. Has cumplido tu parte del pacto, aunque no sabías que lo habías hecho. Ahora eres mía para siempre, marcada por haber tocado lo prohibido. Las piernas de Remedios cedieron y cayó de rodillas, sus manos buscando el rosario bajo su ropa con desesperación. Y cuando lo sacó y lo levantó hacia el bebé, como un escudo, las cuentas negras brillaron con luz blanca pura que iluminó toda la habitación. El bebé sisó, un sonido como el de una serpiente gigante, y se echó hacia atrás en la cama, sus rasgos torciéndose en una expresión de dolor o furia, o ambas. La luz del rosario crecía más y más, proyectando sombras duras en las paredes, y Remedios comenzó a rezar en voz alta, las palabras del Padre Nuestro saliendo de su boca con una urgencia nacida del terror más puro. El bebé gritó, un grito que sacudió las paredes y agrietó las ventanas, y entonces la habitación comenzó a desvanecerse, las paredes volviéndose transparentes, el piso disolviéndose bajo sus rodillas. Lo último que vio antes de que todo se volviera blanco fue la expresión en el rostro del bebé, ya no de triunfo, sino de promesa, una promesa silenciosa de que esto no había terminado, de que volverían a encontrarse. Cuando Remedios abrió los ojos de nuevo, estaba tirada en el suelo de tierra afuera de la casona de los olvidados, la verdadera casona, que era solo ruinas quemadas, paredes derruidas y vigas ennegrecidas bajo el cielo que comenzaba a aclararse con el amanecer. La lluvia había parado y todo estaba en silencio, un silencio natural de pájaros comenzando a cantar y viento suave moviendo las ramas. Su morral estaba junto a ella, sus ropas empapadas no de agua, sino de algo más oscuro y viscoso que no quería identificar, y sus manos temblaban incontrolablemente. Se puso de pie con dificultad, cada músculo de su cuerpo doliendo como si hubiera sido golpeada, y miró hacia las ruinas buscando alguna señal de la habitación donde había estado, de la cama del bebé. Pero solo había escombros cubiertos de musgo y enredaderas. Solo había el esqueleto de lo que una vez fue una casa grande y ahora era solo un recuerdo de tragedia. Excepto por una cosa. En medio de las ruinas, sobre lo que una vez debió ser el segundo piso, había una mancha oscura en la piedra. Una mancha que tenía forma de placenta humana. Y de esa mancha salía un rastro, como si algo pequeño hubiera gateado alejándose hacia el bosque cercano, hacia la oscuridad bajo los árboles, donde la luz del amanecer no alcanzaba a penetrar todavía. Don Eusebio Reyes, el panadero más viejo del pueblo, fue el primero en verla. Había madrugado como siempre para encender el horno de leña y preparar la masa del pan que vendería ese día,
y estaba afuera de su panadería, echando troncos al fuego, cuando la vio caminando por la calle principal. Eran apenas las 5:30 de la mañana. El sol todavía no había salido del todo, y las calles estaban desiertas, envueltas en esa niebla fría que se pegaba al suelo como un manto de fantasmas. Al principio pensó que era una aparición, porque doña Remedios caminaba raro, con pasos demasiado lentos y rígidos, como si sus piernas apenas la obedecieran, y venía cubierta de algo oscuro que en la penumbra del amanecer parecía sangre seca. Don Eusebio se quedó paralizado con el tronco en las manos, viendo cómo ella pasaba frente a su panadería sin mirarlo, sin reconocer su presencia, los ojos fijos al frente, mirando algo que él no podía ver. Dijo después, cuando finalmente se atrevió a hablar del tema semanas más tarde, que había algo en su cara que lo aterró más que cualquier cosa que hubiera visto en sus 72 años de vida. Una expresión de horror absoluto, congelada en sus rasgos, como si hubiera visto el infierno mismo y no pudiera olvidarlo. Doña Remedios caminaba descalza. Eso fue lo siguiente que don Eusebio notó, sus pies dejando huellas en el lodo de la calle, huellas que él juró más tarde que no eran normales, que tenían una forma extraña, como si algo más hubiera caminado junto a ella, dejando marcas más pequeñas al lado de las suyas. Su ropa estaba desgarrada en varios lugares, la falda rasgada hasta la rodilla y la blusa manchada con algo que parecía ceniza, mezclada con líquidos oscuros que olían a podrido incluso desde la distancia donde él estaba. Llevaba su morral de cuero colgado del hombro, ese morral que todos en el pueblo conocían porque lo había llevado a cada parto durante décadas, pero ahora colgaba pesado como si estuviera lleno de piedras, y de su interior goteaba algo viscoso que dejaba un rastro oscuro en su falda. El panadero quiso llamarla, preguntarle si estaba bien, ofrecerle ayuda o al menos un vaso de agua. Pero cuando abrió la boca para hablar, ningún sonido salió, como si alguna fuerza invisible le hubiera sellado la garganta, impidiéndole hacer cualquier ruido. Marcela Fuentes, la comadre del pueblo que siempre sabía todo de todos y que nunca se guardaba un chisme, la vio una hora más tarde. Marcela estaba regando las plantas de su portal cuando doña Remedios pasó frente a su casa, todavía con esa misma expresión vacía, todavía caminando con esa rigidez antinatural. Marcela, que nunca había tenido miedo de meter la nariz donde no la llamaban, dejó su cubeta de agua y salió corriendo a la calle para interceptarla, para preguntarle dónde había estado toda la noche, porque todo el pueblo sabía que alguien había venido a buscarla durante la tormenta y que había salido a atender un parto. Pero cuando Marcela la alcanzó y puso su mano en el hombro de la partera, Remedios se dio vuelta con una velocidad que no era natural, y los ojos que la miraron no eran los ojos de la mujer que Marcela había conocido toda su vida. Estaban vacíos, huecos, como ventanas a un cuarto oscuro, donde no había nada vivo, y tenían un brillo rojizo en el fondo, como brasas muriendo en un fogón. Marcela soltó su hombro como si quemara y retrocedió 3 pasos, y Remedios simplemente volvió a girar y continuó caminando hacia su casa sin decir una sola palabra. Lo que Marcela nunca le contó a nadie, lo que se guardó para ella misma porque temía que la llamaran loca, fue lo que vio en las manos de doña Remedios. Las manos de la partera estaban cubiertas con algo que no era barro ni sangre normal, sino una sustancia negra y brillante que parecía moverse por sí sola, que se arrastraba por su piel como si estuviera viva. Y en la palma de la mano derecha, cuando Remedios giró para mirarla,
Marcela alcanzó a ver una marca que no había estado ahí antes, una especie de símbolo quemado en la carne, que parecía una estrella invertida con círculos alrededor. Esa marca brillaba con luz propia, pulsaba con un ritmo que Marcela sintió en su propio pecho, como si fuera un segundo corazón latiendo fuera de sincronía con el suyo. Desde ese día, Marcela, que nunca se callaba nada, que siempre estaba hablando y chismeando, se volvió extrañamente silenciosa cada vez que alguien mencionaba a doña Remedios. Desviaba la conversación o inventaba alguna excusa para irse, como si el simple hecho de hablar de ella pudiera atraer su atención o la atención de algo peor. El joven Tomás Vargas, que tenía apenas 16 años y trabajaba ayudando a su padre en el campo, la vio desde la ventana de su casa cuando ella finalmente llegó a su puerta. Tomás había estado despierto toda la noche con fiebre, y su madre lo había dejado acostado en el catre, junto a la ventana que daba a la calle, para que le llegara el aire fresco. Vio cómo doña Remedios se detenía frente a su propia casa, cómo se quedaba ahí parada por lo que parecieron minutos interminables, mirando la puerta cerrada, como si no la reconociera, o como si temiera lo que encontraría adentro. Luego vio algo que le heló la sangre y que le provocó pesadillas durante meses. Escuchó un llanto de bebé, claro y fuerte, proveniente del morral que ella cargaba. No era su imaginación, porque los perros de la calle también lo oyeron y comenzaron a aullar todos al mismo tiempo. Un aullido largo y lastimero que despertó a medio pueblo. Pero doña Remedios no reaccionó al llanto. No abrió su morral para ver qué lo causaba. Simplemente se quedó ahí parada mientras el sonido continuaba. Un llanto que no sonaba como llanto de bebé humano, sino como algo imitando ese sonido sin entenderlo completamente, con un tono discordante que dolía en los oídos. Cuando finalmente Remedios abrió su puerta y entró a su casa, Tomás vio algo más, algo que su mente febril intentó convencerse después de que había sido alucinación, pero que en el fondo sabía que había sido real. Vio una sombra seguirla adentro, una sombra que no correspondía a su cuerpo ni a ningún objeto cercano, una sombra que tenía forma casi humana, pero distorsionada, con extremidades demasiado largas y una cabeza demasiado grande, y que se movía independientemente de Remedios, arrastrándose por el suelo como si tuviera sustancia física. Esa sombra entró a la casa después de ella, y cuando la puerta se cerró, Tomás juró que escuchó una risa, no de mujer ni de hombre, sino de algo que nunca había sido humano, una risa que hizo que su fiebre empeorara tanto que pasó los siguientes 3 días delirando, murmurando cosas sobre sombras que caminan y bebés que no lloran correctamente. Su madre lo cuidó y rogó que no muriera, y cuando finalmente la fiebre cedió, Tomás era diferente, más callado, más asustadizo, y nunca volvió a caminar por la calle donde vivía doña Remedios, ni siquiera de día. Durante los días siguientes, más gente del pueblo reportó cosas extrañas relacionadas con la casa de la partera. Don Refugio, el cantinero, dijo que había visto luces extrañas en las ventanas de su casa durante la noche, no el amarillo normal de las velas, sino un resplandor verdoso que pulsaba con ritmo irregular. La maestra del pueblo, señorita Graciela, que vivía 3 casas más abajo, dijo que escuchaba cantos a medianoche, canciones en un idioma que no reconocía, pero que le provocaban una tristeza tan profunda que lloraba sin poder controlarse. Los niños del vecindario dejaron de jugar cerca de su casa. Decían que había algo malo ahí, que podían sentirlo
aunque no pudieran explicarlo, que cuando pasaban corriendo frente a su puerta, sentían como si algo los observara desde adentro, con hambre y malicia. Las madres que antes acudían a ella confiadas cuando quedaban embarazadas, ahora buscaban excusas para ir al doctor del pueblo vecino. Preferían viajar 3 horas en mula antes que tocar la puerta de doña Remedios, aunque ninguna podía explicar exactamente por qué habían perdido la confianza en ella. La única persona que se atrevió a visitarla en esos primeros días fue el padre Gonzalo, el sacerdote del pueblo, un hombre viejo que había visto mucho en sus 50 años de ministerio y que no se asustaba fácilmente. Tocó su puerta una tarde, llevando su Biblia y su rosario, decidido a averiguar qué había pasado y a ofrecer ayuda espiritual si era necesaria. Doña Remedios abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para que él viera su rostro, pero no el interior de la casa, y el padre Gonzalo dio un paso atrás del horror al verla. Su cabello, que la noche del parto había sido completamente negro, ahora tenía mechones blancos, grandes secciones que habían perdido todo el color, como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. Su piel tenía un tono grisáceo, enfermizo, y debajo de sus ojos había ojeras tan profundas que parecían moretones. Pero lo peor eran sus ojos. Ya no tenían esa chispa de vida y determinación que siempre había caracterizado a la partera. Ahora eran ojos muertos, ojos que habían visto algo que los había vaciado de toda esperanza y toda fe. El padre intentó hablar con ella, preguntarle qué había sucedido, ofrecerle confesión o simplemente consuelo, pero Remedios solo negó con la cabeza lentamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro rasposo, como si no hubiera hablado en días. No puede ayudarme, padre. Lo que vi está más allá de las oraciones, más allá de Dios mismo, y ahora soy parte de ello para siempre. Fui marcada. Levantó su mano derecha para mostrarle la palma, y el padre Gonzalo vio la marca quemada en su carne, ese símbolo impío que pulsaba con luz rojiza, y reconoció algunos de los símbolos de textos prohibidos que había visto una vez en el seminario, textos sobre demonología que se guardaban bajo llave y se estudiaban solo para saber qué combatir. Hizo la señal de la cruz y comenzó a rezar, pero Remedios cerró la puerta suavemente, pero firmemente en su cara, y desde adentro escuchó ese llanto otra vez, ese llanto de bebé que no era bebé, y supo que había llegado demasiado tarde para salvarla de lo que sea que la hubiera atrapado. El pueblo entero cayó en un silencio incómodo después de eso, un silencio nacido del miedo y de la superstición, del conocimiento compartido de que algo terrible había sucedido, pero que nadie quería nombrar por temor a darle más poder. La gente dejó de hablar de doña Remedios en público, y si su nombre surgía en alguna conversación, rápidamente se cambiaba de tema o se hacía la señal de la cruz. Los que la habían visto ese amanecer guardaron sus testimonios para ellos mismos, compartiendo detalles solo en susurros, con familiares cercanos, o en confesión con el padre Gonzalo, quien se volvió el guardián de esos secretos terribles. Y mientras el pueblo intentaba olvidar, pretender que nada había pasado, desde la casa de la partera seguían llegando sonidos en las noches, ese llanto que ya no era llanto, esas luces que no eran de este mundo, y todos sabían en sus corazones que lo que había comenzado aquella noche de tormenta estaba lejos de terminar. Durante los primeros días después de aquella noche, doña Remedios intentó mantener una apariencia de normalidad que engañara tanto al pueblo como a ella misma.
Se levantaba al amanecer como siempre había hecho. Encendía el fuego en el fogón. Preparaba su café de olla con canela. Regaba las plantas medicinales de su patio. Pero sus manos temblaban tanto que el agua se derramaba de la jarra, manchando la tierra y sus faldas, y cuando intentaba sostener la taza de café, el líquido oscuro se agitaba formando ondas que salpicaban sobre la mesa. Era un temblor constante e incontrolable que empeoraba conforme pasaban las horas, como si sus nervios hubieran sido dañados por haber tocado algo que ninguna mano humana debería haber tocado, como si la carne y los huesos recordaran el contacto con esa piel fría y antinatural del bebé y se rebelaran contra la memoria. Por las noches, el temblor se volvía tan violento que no podía ni siquiera sostener una cuchara y terminaba comiendo con las manos como un animal, llorando de frustración y de un miedo que no la abandonaba ni por un segundo. Sus ojos, que siempre habían sido pequeños, pero brillantes y penetrantes, capaces de leer el estado de una parturienta con una sola mirada, ahora estaban apagados como velas que se hubieran consumido hasta dejar solo cenizas. El brillo de vida que había habitado en ellos durante 62 años se había extinguido aquella noche en la casona, reemplazado por algo hueco y vacío que asustaba a cualquiera que se atreviera a mirarla directamente. Las pocas personas que todavía tenían el coraje de acercarse a ella decían después que mirar sus ojos era como asomarse a un pozo muy profundo donde no hay fondo, donde solo hay oscuridad que se extiende eternamente. Y en esa oscuridad, si mirabas lo suficiente, podías ver cosas moviéndose, sombras que reptaban y se retorcían, y a veces, solo a veces, un destello de algo rojo y brillante, como brasas escondidas bajo tierra, esperando el momento de volver a arder. Remedios misma evitaba mirarse en los pedazos de espejo que tenía en su casa, porque cuando lo hacía, no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta, esa extraña de ojos muertos que había ocupado su cuerpo como un parásito ocupando un árbol hueco. Pero lo que más aterraba a Remedios, más que el temblor de sus manos o la muerte en sus ojos, era la presencia que sentía cada noche. Comenzaba siempre a la misma hora, cuando el sol se ponía completamente y la oscuridad cubría el pueblo como un manto. Remedios estaba en su casa, con todas las velas encendidas y el rosario negro apretado entre sus dedos temblorosos, rezando en voz baja las mismas oraciones que su abuela le había enseñado. Y entonces lo sentía. Algo entraba a su casa, no por la puerta ni por las ventanas, sino simplemente aparecía, materializándose en el aire como si hubiera estado siempre ahí esperando ser notado. Era una presencia fría que hacía que la temperatura de la habitación bajara hasta el punto de que su aliento formaba nubes de vapor, una presencia pesada que presionaba contra su pecho, dificultándole respirar, una presencia consciente que la observaba con una inteligencia antigua y malévola. Remedios nunca podía verla directamente, pero de reojo alcanzaba a distinguir una forma en las sombras, algo que no era completamente sólido ni completamente etéreo, algo que tenía el tamaño aproximado de un bebé, pero que se movía de formas que ningún bebé podría moverse, arrastrándose por las paredes, colgando del techo, acercándose cada noche un poco más. La primera vez que la presencia habló, Remedios creyó que finalmente había enloquecido, que su mente había cedido bajo el peso del horror y ahora generaba alucinaciones para llenar el vacío que había quedado donde antes estaba su cordura. Pero la voz era demasiado real, demasiado física, resonando no solo en sus oídos, sino en sus huesos, en su cráneo,
como si las palabras fueran talladas directamente en su cerebro. Era una voz múltiple, como la que había escuchado en la casona. 1000 voces hablando al unísono, en diferentes tonos, pero diciendo las mismas palabras. Madrina, me extrañas. Madrina, vengo a visitarte. Madrina, nunca estarás sola porque ahora somos familia. La voz arrastraba las palabras de forma obscena, saboreando cada sílaba, y había en ella un placer cruel, como si la criatura disfrutara del terror que provocaba. Remedios intentaba no responder. Apretaba los labios y seguía rezando, pero la voz continuaba, noche tras noche, contándole cosas que no quería saber, describiéndole con detalle enfermizo cómo estaba creciendo en algún lugar entre los mundos, cómo se alimentaba de cosas que los humanos no pueden ni deben imaginar, cómo cada día se hacía más fuerte mientras ella se hacía más débil. La criatura le aseguraba que nunca la dejaría, que el acto de haberla traído al mundo había creado un lazo inquebrantable entre ellas, más fuerte que el cordón umbilical que Remedios había cortado, un cordón invisible hecho de magia oscura y pactos antiguos que ella había cumplido sin saberlo. «Tú me abriste la puerta, madrina», decía la voz con ese tono de satisfacción perversa. «Me diste forma con tus manos benditas, me recibiste con tus oraciones y tus conocimientos, y ahora eres mía, marcada para siempre como la que me trajo, la que me dio vida donde no debería haber vida». Remedios lloraba escuchando esas palabras, lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas y caían sobre el rosario, que ya no parecía tener ningún poder contra esto, contra algo que era más viejo y más fuerte que cualquier religión. Y lo peor era que sabía que la criatura decía la verdad. Podía sentir el lazo como una cadena invisible atada a su alma, tirando de ella constantemente, recordándole que nunca sería libre, que había sido marcada de la misma forma que el ganado es marcado con hierro caliente, excepto que su marca ardía en lugares donde el fuego físico nunca podría alcanzar. Su cabello comenzó a cambiar en el tercer día. Remedios se despertó esa mañana y al pasar sus dedos temblorosos por su trenza, sintió una textura diferente, algo más áspero y quebradizo. Cuando deshizo la trenza con dificultad, casi incapaz de controlar sus dedos que temblaban peor que nunca, vio que mechones enteros habían perdido su color negro profundo, reemplazado por un blanco tan puro que casi brillaba con luz propia. Era el blanco de los huesos viejos expuestos al sol durante décadas, el blanco de la ceniza después de que el fuego ha consumido todo lo combustible, el blanco de la muerte misma, instalándose en su cuerpo mientras todavía respiraba. Cada día que pasaba, más mechones se volvían blancos, expandiéndose desde las raíces como manchas de escarcha cubriendo la tierra oscura. Al cuarto día tenía la mitad del cabello blanco. Al quinto día solo quedaban algunas hebras negras dispersas entre el mar de blanco. Al séptimo día, su cabello era completamente blanco, desde la raíz hasta las puntas, y cuando se miró en un pedazo de espejo quebrado, vio a una anciana que parecía tener 90 años, mirándola de vuelta. Una extraña con el rostro de Remedios, pero envejecida por décadas de sufrimiento, condensadas en una semana. La gente del pueblo que la veía de lejos murmuraba que era el castigo de Dios por haber ayudado a algo impío a nacer, que ella debió haberse negado, que debió haber corrido de esa casona la primera vez que vio algo antinatural. Pero los que conocían el oficio de partera, las pocas mujeres viejas que habían practicado el arte antes de que los doctores llegaran, sabían la verdad. Remedios no había tenido elección, porque una partera que ve a una madre en labor
no puede negarse sin violar un juramento más antiguo que la Iglesia, un juramento hecho a la vida misma. Ella había sido atrapada por su propia naturaleza, por su sentido del deber, usado como herramienta por fuerzas que entendían perfectamente cómo manipular a los buenos para que sirvieran propósitos malvados. Y ahora pagaba el precio, envejeciendo a una velocidad antinatural, consumiéndose desde adentro, mientras la criatura que había ayudado a nacer crecía fuerte en algún lugar de las sombras, alimentándose quizás de su misma fuerza vital, drenándola gota a gota como un parásito invisible. Remedios intentó hablar con el padre Gonzalo de nuevo. Llegó a la iglesia una tarde tambaleándose y aferrándose a las paredes para no caer, su cabello completamente blanco, visible bajo el chal negro que usaba para cubrirse. Le rogó al padre que realizara un exorcismo, que bendijera su casa, que hiciera algo, lo que fuera, para romper el lazo que la ataba a esa abominación. El padre, que había visto mucho en su larga vida, pero nunca nada como esto, intentó ayudar con todas las herramientas que su fe le proporcionaba. Roció su casa con agua bendita hasta que el piso quedó empapado, quemó incienso y copal en cada esquina, caminó por cada habitación leyendo pasajes de la Biblia en latín, pasajes sobre expulsar demonios y proteger a los justos. Pero cuando llegó la noche, la presencia volvió como siempre, y esta vez estaba furiosa, y la voz que habló en la oscuridad era como 1000 cuchillos arañando metal oxidado. El cura no puede romper lo que ya está hecho, madrina. Sus palabras no tienen poder aquí, porque tú me invitaste sin saberlo, y una invitación no puede deshacerse con oraciones. Desde esa noche, Remedios dejó de intentar luchar, dejó de rezar, dejó de buscar ayuda. Se encerró en su casa y se rindió a su destino, esperando el final que sabía que vendría eventualmente. Pasaba los días sentada en una silla junto a la ventana, mirando el pueblo que una vez había sido su hogar y su propósito, el pueblo donde había traído al mundo a generaciones enteras de niños, ahora vedado para ella por el miedo que inspiraba su sola presencia. Sus manos seguían temblando sin cesar, su cabello blanco colgaba lacio y sin vida alrededor de su rostro envejecido. Sus ojos muertos miraban sin ver realmente, fijos en algún punto entre este mundo y el otro. Y cada noche, cuando la oscuridad caía, la presencia venía a visitarla, y cada noche se acercaba un poco más, y cada noche, Remedios sentía como un pedazo más de ella se marchitaba y moría. Sabía que la criatura estaba esperando algo, que este tormento tenía un propósito, más allá de simplemente hacerla sufrir, pero su mente cansada ya no podía comprender qué era. Solo sabía que había sido marcada, maldita, transformada en algo que ya no era completamente humano, condenada a existir en el limbo entre la vida y la muerte, entre la cordura y la locura, pagando eternamente el precio de haber visto y tocado algo que estaba prohibido para los mortales, algo que nunca debió haber cruzado el umbral que separa el mundo de los vivos del reino de las sombras. Fue en una noche de luna nueva, 3 semanas después de aquella noche terrible en la casona, cuando doña Remedios desapareció del pueblo de San Isidro del Monte sin dejar rastro. Su vecina más cercana, doña Carmela, fue la última persona que la vio con vida, si es que todavía se le podía llamar vida a lo que Remedios había estado experimentando en esos días finales. Carmela contó después, con voz temblorosa y haciendo la señal de la cruz cada pocas palabras, que había escuchado pasos afuera de su ventana cerca de la medianoche, pasos lentos y pesados,
como de alguien que carga un peso enorme o que camina con gran dificultad. Cuando se asomó por la rendija de su puerta, vio a Remedios caminando por la calle desierta hacia la salida del pueblo, vestida solo con su camisón blanco que brillaba fantasmal bajo la escasa luz de las estrellas, descalza como siempre había estado desde aquella noche, llevando su morral de cuero colgado del hombro. Pero lo que más aterró a Carmela, lo que la hizo cerrar la puerta de golpe y esconderse bajo sus cobijas rezando hasta el amanecer, fue que Remedios no caminaba sola. Había algo caminando junto a ella, algo pequeño que no podía ver claramente, pero cuya presencia sentía como un vacío en el aire, un agujero negro en la realidad que absorbía la luz y el calor, dejando solo frío y oscuridad. A la mañana siguiente, cuando el sol salió y Carmela finalmente tuvo el coraje de salir de su casa, corrió a tocar la puerta de Remedios. Nadie respondió, y cuando finalmente se atrevió a entrar, acompañada por don Eusebio y el padre Gonzalo, encontraron la casa vacía, pero extrañamente ordenada, como si Remedios hubiera preparado su partida con cuidado meticuloso. Su ropa estaba doblada en el baúl al pie de su cama, sus plantas medicinales regadas y podadas, sus herramientas de partera lavadas y puestas en su lugar, excepto las que siempre llevaba en su morral. Sobre la mesa había una nota escrita con letra temblorosa que apenas se podía leer, y las palabras que contenía helaron la sangre de quienes las leyeron. Me llama cada noche y ya no puedo resistir más. Voy a donde debo ir, a cumplir mi papel como madrina de lo que nunca debió nacer. Que Dios perdone mi alma, porque yo ya no puedo perdonarme a mí misma. No busquen mi cuerpo, porque no lo encontrarán en este mundo. El padre Gonzalo guardó esa nota bajo llave en la sacristía de la iglesia y prohibió que nadie hablara de su contenido. Pero los rumores se filtraron, como siempre lo hacen en los pueblos pequeños, y pronto todos supieron que Remedios se había ido con la criatura, arrastrada o llevada, o quizás incluso yendo voluntariamente para terminar con el tormento de una vez. Buscaron su cuerpo durante días, organizando grupos que peinaron los cerros circundantes, el bosque, el camino que llevaba a la casona abandonada. Revisaron pozos, barrancos, cuevas, cada rincón donde un cuerpo podría haber caído o sido escondido. Pero no encontraron nada, ni un solo rastro de doña Remedios, ni siquiera una huella clara de sus pies descalzos, más allá de la salida del pueblo, donde las marcas simplemente se desvanecían, como si ella hubiera sido levantada del suelo, o como si hubiera dejado de existir en este plano de realidad. El único descubrimiento inquietante fue en las ruinas de la casona de los olvidados, donde varios miembros del grupo de búsqueda juraron haber visto manchas frescas en las piedras, manchas rojizas que parecían sangre, pero que cuando intentaron tocarlas se evaporaban como humo, dejando solo un olor a azufre y a algo podrido. Algunos dijeron haber escuchado voces cantando dentro de las ruinas, canciones en idiomas muertos que les provocaron dolores de cabeza tan intensos que tuvieron que alejarse a toda prisa. Después de una semana de búsqueda infructuosa, el alcalde del pueblo declaró oficialmente a doña Remedios como desaparecida, presumiblemente muerta, y el padre Gonzalo celebró una misa en su memoria, aunque no había cuerpo que enterrar ni tumba donde poner flores. Pero la historia no terminó con su desaparición. Al contrario, apenas comenzaba a transformarse en leyenda. Las primeras apariciones empezaron un mes después, cuando don Hilario Campos, que regresaba borracho de la cantina una noche, juró haber visto a una mujer vestida de blanco
caminando hacia la casona abandonada. Cuando se acercó gritándole pensando que podría ser alguna muchacha del pueblo en peligro, la mujer se dio vuelta y él vio el rostro de doña Remedios, pero era un rostro cadavérico, con la piel estirada sobre los huesos y los ojos hundidos brillando con luz rojiza en las cuencas. Ella lo miró sin decir palabra, y luego simplemente se desvaneció como niebla bajo el sol de la mañana, dejando a don Hilario gritando en medio del camino, hasta que otros lo encontraron y tuvieron que llevarlo a casa, donde pasó 3 días en cama, temblando de fiebre y terror. Luego fue Juana Morales, la comadrona joven que había empezado a atender partos después de la desaparición de Remedios, quien reportó que una noche mientras asistía a un parto difícil en una ranchería alejada, sintió una presencia en la habitación, y cuando levantó la vista, vio la figura transparente de Remedios parada en la esquina, observándola con esa mirada vacía y terrible, con sus manos fantasmales extendidas, como si quisiera ayudar, pero no pudiera tocar nada del mundo de los vivos. Los avistamientos se multiplicaron con los años, siempre en noches de luna nueva o durante tormentas particularmente violentas, siempre cerca de la casona o en caminos que llevaban hacia ella. La gente del pueblo aprendió a evitar esos lugares en esas noches específicas, y las madres advertían a sus hijos que nunca, bajo ninguna circunstancia, respondieran si alguien tocaba su puerta a medianoche pidiendo ayuda para un parto, porque podría ser la trampa que atrapó a doña Remedios, repitiéndose, buscando nuevas víctimas, nuevas madrinas, para las abominaciones que nacen en lugares donde la muerte y la vida se confunden. Surgió una oración específica que las parteras del pueblo y de los pueblos vecinos comenzaron a recitar antes de cada parto, una oración que pedía protección contra los partos malditos, contra las madres sin latido, contra los bebés que nacen con ojos que ven más allá del velo entre mundos. Y cuando una partera sentía algo extraño durante un parto, algo que le erizaba la piel o le helaba la sangre, inmediatamente sacaba un rosario bendito y lo colocaba sobre el vientre de la madre, porque se decía que eso podía romper cualquier hechizo o influencia oscura antes de que fuera demasiado tarde. La casona de los olvidados se volvió un lugar completamente vedado, y el alcalde eventualmente ordenó que se construyera una cerca de hierro alrededor de las ruinas, para evitar que los curiosos o los jóvenes, buscando emociones, se acercaran. Pero la cerca no detuvo los reportes de luces extrañas en las noches sin luna, ni los sonidos de llanto de bebé, que a veces se escuchaban desde las ruinas cuando el viento soplaba en cierta dirección, ni las historias de viajeros que pasaban cerca y veían una figura de mujer con cabello completamente blanco, asomándose por las ventanas vacías, sosteniendo algo pequeño en sus brazos, meciéndolo como si arrullara a un niño, aunque ningún niño vivo podría sobrevivir en ese lugar de muerte y ruina. Los perros del pueblo aullaban cada vez que alguien mencionaba el nombre de Remedios, y las gallinas dejaban de poner huevos durante días después de las noches, cuando se veían las luces en la casona. Se decía que cualquier mujer embarazada que pasara demasiado cerca de las ruinas tendría pesadillas durante el resto de su embarazo, sueños donde una anciana de cabello blanco le mostraba cosas terribles, le susurraba advertencias sobre lo que podrían hacer de su vientre si no tenía cuidado, si no rezaba suficiente, si no mantenía su fe fuerte y pura. Con el paso de las décadas,
La historia de Doña Remedios se convirtió en leyenda completa, contada alrededor de fogatas y en velatorios, usada por las abuelas para asustar a los nietos desobedientes y por los padres para enseñar lecciones sobre los peligros de entrometerse con fuerzas que no se comprenden. Cada generación añadía sus propios detalles a la historia, sus propios avistamientos y experiencias, hasta que se volvió imposible separar la verdad del mito, lo que realmente había sucedido de lo que el miedo colectivo había creado. Pero hay ciertos elementos que se mantuvieron consistentes a través de todas las versiones, ciertas verdades que nadie discutía, que había existido una partera llamada Remedios, que había sido llamada a un parto imposible en una noche de tormenta, que había ayudado a traer al mundo algo que no debió nacer y que había pagado un precio terrible por ese acto, marcada para siempre, arrastrada finalmente hacia algún lugar entre la vida y la muerte, donde su espíritu aún deambula cumpliendo su papel de madrina para una criatura de oscuridad. La advertencia que surgió de su historia se extendió más allá de San Isidro del Monte, viajando a pueblos vecinos y luego a regiones más distantes, convirtiéndose en parte del folclore rural de parteras tradicionales. Nunca aceptes un llamado de parto a medianoche de alguien que no conoces, dicen las parteras viejas a las jóvenes cuando las entrenan. Nunca subas a un carruaje sin conductor visible. Nunca asistas un parto donde la madre no tiene pulso. Y si alguna vez, por desgracia o destino, te encuentras en esa situación, si de alguna manera eres engañada o forzada a ayudar a nacer a algo antinatural, corta el cordón con hierro bendito, reza sin cesar y huye en el momento en que puedas, porque cada segundo que permaneces ahí es un segundo más que la oscuridad tiene para marcarte, para reclamarte, para convertirte en parte de su ejército de almas atrapadas. La historia de Doña Remedios se volvió una advertencia sobre los límites del deber, sobre cómo incluso las mejores intenciones pueden ser usadas como herramientas por fuerzas malignas, sobre el precio que se paga cuando se cruzan ciertos umbrales que están destinados a permanecer cerrados. Y hasta el día de hoy, en las noches más oscuras del año, cuando la luna se esconde y las estrellas parecen más distantes, los habitantes de San Isidro del Monte y de los pueblos cercanos cierran bien sus puertas y ventanas, mantienen velas benditas encendidas y rezan para que ningún golpe suene a medianoche, para que ninguna voz pida ayuda desde la oscuridad, para que la historia de la partera maldita no busque repetirse eligiendo una nueva víctima. Porque todos saben, aunque algunos no quieran admitirlo, que la criatura que nació aquella noche todavía existe en algún lugar entre las sombras, creciendo más fuerte con cada año que pasa, y que eventualmente buscará nacer de nuevo en este mundo, usando los mismos métodos, tendiendo la misma trampa, esperando con paciencia infinita a que otra partera de buen corazón y manos benditas cometa el error de responder cuando la muerte misma toque a su puerta disfrazada de necesidad. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, te invito a que te suscribas al canal No abras la puerta para más relatos de terror como este. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, cuando escuches un golpe a medianoche, cuando una voz desconocida te llame desde la oscuridad, piensa 2 veces antes de abrir esa puerta, porque algunas invitaciones, una vez aceptadas, no pueden deshacerse jamás. Que duermas bien si es que puedes.